Salmo 23, versículos 1 y 2. Estaba pensando esta mañana en lo bueno que es el pastor que nosotros tenemos y algunas características que la palabra del Señor nos señala en cuanto a él. Vamos a considerarla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y pensando en estos dos versículos, me hizo recordar la palabra del hermano David Garrido creo que fue la última vez que nos congregamos para la cena del Señor, que usted dio una palabra, hermano David. Y pensando en ese versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un consuelo tener un gran pastor como el que nosotros tenemos hoy, que es el mismo creador, el mismo que tomó nuestro lugar en la cruz y que Él provee. Entonces estaba viendo aquí que Él es el proveedor. Vamos a leer ahora en Isaías, versículo 40, otro detalle, y después comentaré de todo. Isaías capítulo 40 y versículo 11, versículo 10 de leerlo, dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en estos dos versículos se hace mención al brazo de Jehová, pero en el versículo 11 hace una referencia con ternura. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente la recién parida. Así, un detalle de las ovejas es que cuando las recién paridas están muy débiles, y el cordero está débil también, que tanto así que él no puede por sus propias fuerzas buscar a la madre y succionar la leche que necesita para su crecimiento. Y es así que el pastor con rapidez debe ayudarlos para que así el corderito no se muera. Es un asunto de mucha delicadeza y de pericia del pastor para que el animalito no lo pierda. Entonces, hace esta alusión aquí en cuanto al Señor. Como pastor apacentará su rebaño, y esa expresión en su brazo los llevará. Me hace pensar en esa fuerza, en esa protección que da el pastor y esa ayuda para cuidar la oveja. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y versículo 11. Esta es la porción del Señor como el pastor. Dice versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y es la otra característica de este pastor que nosotros tenemos. El hermano José Luis en su oración, en su palabra, mencionó que él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz, dar su vida por nosotros, las ovejas, para que nosotros fuésemos ahora de su rebaño. Y entonces encontramos aquí el sacrificio de ese pastor. Estuvo dispuesto a dar más allá de su fuerza, darlo todo. No solamente cargarnos en ese momento tan delicado, sino también dio su vida por las ovejas. Vamos a leer ahora en Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Hay dos referencias más en cuanto al pastor. Primera Pedro 2:25, y vamos a ver una característica nuestra como oveja, porque vosotros erais como oveja descarriada,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si nos señala claramente el apóstol Pedro allí que esa era nuestra condición como ovejas descarriadas. La oveja es uno de los animales que se caracteriza porque pierde la noción de dónde está y se pierde con facilidad. Por eso siempre el pastor está muy pendiente por donde la oveja anda. Y esa es su función, vigilar a la oveja, cuidar del rebaño. Dice, en cuanto a nosotros, que éramos ovejas descarriadas, ovejas que andábamos cada cual por su camino. Isaías nos habla en cuanto a eso, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Tomamos nuestras propias decisiones a lejos, muy lejos, y sin tomar en cuenta a Dios. Pero ahora, cuando entendimos el mensaje de salvación, escuchamos al Salvador, escuchamos su llamado, entonces nos habemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahí es donde está un secreto. Él es el que pastorea nuestras almas. Es donde conduce nuestra vida y nos guía por la senda de rectitud. Y otra referencia más en cuanto al pastor, capítulo 5 de la misma carta de Pedro, versículo 4. Primera de Pedro 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí encontramos entonces al pastor, pero nos señala a él como el príncipe de los pastores, y viene para entregar a cada uno la recompensa. Pero es de notar que en esta carta del apóstol Pedro, en ese capítulo 5, está hablando enfáticamente de esos versículos en cuanto a los pastores, a los que son los sobrevedores de la iglesia. Y hay allí algunos señalamientos en cuanto a la obra que ellos deben hacer, en cuanto al rebaño, de cuidarlo no por fuerza, con ánimo pronto, teniendo en mente que ese pastor, el príncipe de los pastores, pronto va a aparecer para darle a cada uno según su obra, diciendo de esta manera, pero dice aquí textualmente que recompensará y nos dará, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa corona incorruptible trae la memoria también en aquella época, aquella corona que se le entregaba a los que participaban en las Olimpiadas, una corona de laurel. Y esa corona, con el tiempo, las hojas se estaban marchitando, pero aquí es una corona incorruptible de gloria. Una corona que va a permanecer por la eternidad. Y pensando en el pastor, allí en Salmo 23, un salmo que trae mucho consuelo al alma. Al pensar en estos días de tantas dificultades, de tanta angustia, yo no había visto tanto pánico por la muerte como la vemos hoy. Yo recuerdo niño cuando escuché por primera vez allá en Venezuela los casos de SIDA y era todo un escándalo, pero nunca había visto tanto pánico en la población por la muerte como la estamos viendo ahora. No nos queremos juntar, no podemos juntarnos, porque el virus que está presente hoy no se muestra como se puede mostrar otras enfermedades. Es invisible, es como el pecado, no se ve, pero se ven sus consecuencias. Entonces estamos en esas angustias, en esa preocupación, pero no solamente eso, afectó la economía, afectó el empleo de muchos. Y un joven en estos días me escribía, un ex alumno de la clase bíblica, también se vio obligado a venirse a Chile y me decía que perdió el empleo recientemente, pero gracias a Dios ya tenía algunas puertas tocadas y estaba esperando que le dieran la respuesta y confiaba en el Señor que le iban a llamar pronto para volver a trabajar. Entonces, pensando en toda esta situación, qué bueno es que tenemos un gran pastor. Y él me decía a mí particularmente, el Señor no me ha faltado. Él siempre nos ha provisto. Y ese ha visto, y eso se ha manifestado en cada uno de nosotros. Solamente basta con detenernos
por un momento y revisar por cada momento de nuestra vida por la que el Señor nos ha permitido pasar, donde Él se ha manifestado como nuestro pastor, nada nos ha faltado. Y la expresión allí está en presente continuo, nos faltará. Está como esa expresión también viendo hacia el futuro, no tendremos necesidad. Entonces, confiar en Él, pero ver también de Él su amor, su ternura. Sabe que somos débiles y delicados, que la madre también está débil, la recién parida. Y el corderito por sí mismo no se puede valer. Él con sus brazos nos va a tomar y nos va a llevar hasta donde está el alimento que necesitamos. En sus brazos nos tomará y nos guiará. Allí en el Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo nos pastoreará, lo que nos trae esa paz, esa calma. Pero ahora, pensando en lo que nos dice Juan, el apóstol Juan, que él dio su vida por nosotros. Y eso me hizo pensar en lo que yo valgo para él. Soy una oveja, pero de tan grande valor para él que él estuvo dispuesto a morir por mí. No piensen en los niños que tenemos y a veces pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por él? Le decíamos que nunca le damos algo de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos le damos, que nunca pensamos en que nos sobre algo para darles a ellos, sino que pensamos en ellos. Y que muchas veces los padres se dejan de comer y de satisfacer algunos deseos de ellos, sino para complacer a sus hijos y darles lo que necesitan. Vemos al Hijo de Dios, el Creador, dando su vida por las ovejas. A mí siempre me ha sorprendido eso y no lo puedo entender porque Dios pudo haber destruido toda la humanidad como lo hizo allí en Génesis, pero Noé halló gracia. Y por amor a aquellos justos, Él no destruyó todo. Él salvó una parte, hizo un pacto nuevo. Y ahora con nosotros, en su misericordia, entregó a su Hijo por amar, para darnos vida, para mostrar su amor, su gracia, para con nosotros. Y donde leímos en Pedro me hizo pensar, como decía, en lo que era yo. Juan me mostró lo precioso que era yo. El Señor dio su vida por mí. Pero allí el apóstol Pedro me hizo recordar cómo andaba yo. Descarriado en mis propias decisiones, en mis propios pensamientos. Pero en su gracia, ahora he vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El que provee, el que cuida, el que da el descanso, el que trae la paz para nosotros. Y aún más, el que pronto vendrá y nos dará la corona de gloria, esa corona incorruptible de gloria. Pero basta con nosotros hacer lo que Él así nos ha dicho que hagamos. Como dice su palabra, obedecer. ¿Cuán difícil es eso para nosotros hoy? La obediencia a la palabra de Dios. El leer su palabra y conformarnos con lo que allí dice y hacer. En mi trabajo estoy muy acostumbrado a leerme las normas y hoy cuando llegué tuve que revisar rápido las normas chilenas de soldaduras. Conozco algo de las venezolanas y revisar otra vez lo que dicen las normas y considerar cuáles son las características de lo que dice Chile, las normas de Chile con lo que dice Venezuela y irme a las normas internacionales para tomar una decisión. Pero debo regirme a las normas y el maestro que estaba haciendo la soldadura me cuestionó mucho el trabajo, que él, por sus razones, es esto, que es lo que me dice la norma. Y eso es lo que yo quiero que usted me cumpla. Y mañana cuando yo venga otra vez, yo voy a revisar todo. Y si eso cumple, pasa. Si no, no. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que nos ajustemos a sus normas, a su palabra. Y su palabra dice, Él nos dice allí, mis mandamientos no son gravosos.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos obedecer, pero tenemos ese pastor, el que provee, el que da el descanso, el que nos apoya, el que nos cuida, el que está pendiente de nosotros y nos tiene un gran valor. Y siempre cuando pienso en esto me hace pensar en que si Él me amó tanto a mí, yo debo sentir gratitud y mostrar mi gratitud y por simple hecho de que Él tomó mi lugar, yo servirle a Él con gratitud. Solamente quería compartirles esto, hermanos, esperando que sea de ayuda espiritual y tener en mente siempre que el Señor viene pronto para darnos a nosotros también la corona de gloria. Que se bendiga su palabra.